Ecclesia Reformata, sempre reformanda, secundum verbum Dei. Muchas gracias. Muy buenos días para todos. Señor les bendiga. Muchas gracias, hermano pastor, por ese mensaje recordatorio. Y pues para los que no me conocen, mi nombre es Guillermo Green. Estoy con mi querida esposa Aleta. Está ayudando con los libros. Vivimos en Costa Rica, San José, Costa Rica. Hace 32 años, cuando el Señor nos llevó de California para Costa Rica, y allá criamos a nuestros 4 hijos. Son tiquillos, puro fútbol y gallo pinto. Es un plato típico de Costa Rica. Y no sé si saben acerca de CLIR. CLIR es la Confraternidad Latinoamericana de Iglesias Reformadas. Represento la CLIR como secretario ejecutivo, y durante la semana entrante, junto con el Sínodo de Tabasco y el Seminario Teológico Presbiteriano del Sur, del sureste, pues estamos realizando una celebración a la cual todos están invitados. Las conferencias serán impartidas desde la mañana todo el día hasta noche, y estaremos en la nave el 31 por la noche, la nave, ¿cómo se llama? La nave 1, para una magna celebración. Predica nuestro hermano Augusto Nicodemos López de Brasil, y pues les recomiendo y les invito para que nos acompañe para conferencias muy buenas. Felicito al Sínodo y los hermanos del Sínodo de Tabasco por las actividades de hoy en los diferentes presbiterios, y pues aquí estamos hoy también en esta iglesia para hablar sobre un tema central de la Reforma, que fue la suficiencia de las Escrituras. Y vamos a Antes de seguir, le quiero nada más mencionar, CLIR publica su boletín, su revista teológica, 2 veces al año, y estas son 2 ediciones especiales sobre los reformadores, pre-reformadores y reformadores con algunas esposas y mujeres de la época de la Reforma. Están a 50 pesos por los 2, así que ahí los tienen y están en la mesa atrás, no se olvide. Voy a dejar esto por aquí. Suficiencia de las Escrituras. Todo el mundo dice que cree en la suficiencia de las Escrituras. Casi nadie lo niega. Por lo menos no lo niega abiertamente. Pero hay 2 formas de negar algo. Uno es negándolo verbalmente y otro es negándolo en la práctica. ¿Creemos nosotros que las Escrituras son suficientes? Vamos a hablar de este punto, qué significa la suficiencia de las Escrituras, porque como todo,
Muchas veces convertimos las cosas, las doctrinas principales en algo muy superficial. Todo el mundo cree en la justificación por la fe, por los méritos de Cristo, pero pregúntele a un cristiano, explíqueme la justificación por la fe de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo al libro de Romanos, y cueste que lo haga. Y lo mismo sucede con esta doctrina de la suficiencia de las Escrituras, pienso yo. En Salmo 119, el salmista, bueno, todo el Salmo se dedica a la ley de Dios, a la suficiencia de la ley de Dios, de los estatutos de Dios, de la palabra de Dios. Y yo quiero leer con ustedes los versículos 41 al 48, porque aquí el salmista señala algunas características de la ley de Dios. Dice el salmista, Salmo 119, empezando en el versículo 41, venga a mí tu misericordia, oh Jehová, pide el salmista. ¿De qué manera quiere que le llegue la misericordia de Dios? El segundo renglón, tu salvación conforme a tu dicho. La misericordia de Dios, considera el salmista, le va a llegar conforme al dicho de Dios, a la palabra de Dios. Y daré por respuesta a mi avergonzador que en tu palabra he confiado. No quite de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad. Así lo califica el salmista, es la palabra de verdad, porque en tus juicios espero. Vamos a ampliar todo esto a la luz de las enseñanzas de Juan Calvino. Guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente, y andaré en libertad. Eso es un tema muy fuerte hoy. ¿Qué es la libertad cristiana? ¿Qué es la libertad? Punto. El salmista dice que guardando la ley de Dios podrá andar en libertad. Porque busqué tus mandamientos, hablaré de tus testimonios delante de los reyes, no me avergonzaré, me regocijaré en tus mandamientos. Qué interesante. Yo no miro mucho la televisión, me hace mal, pero lo poquito que uno pone, algunos canales, allá en Costa Rica, ustedes saben que la sede de Enlace está en Costa Rica, con que tenemos una eterna lucha doctrinal. Y Enlace se ha podido encargar de convertir el término alabanza en otra cosa. No vamos a detenernos. Pero fíjese lo que dice el salmista: me regocijaré en tus mandamientos. ¿Cuál es la última vez que prendiste la televisión o la radio y escuchó una canción de los 10 mandamientos? Nunca, porque yo no conozco ninguna. Me regocijaré en tus mandamientos. El regocijo del salmista, su alabanza, está en los mandamientos de Dios, los cuales he amado. Y versículo 48 es impresionante. Hoy las iglesias alzan las manos ¿a qué? Parece que alzan las manos ante la banda que está adelante, que aquí adelante con micrófonos y
cantantes y alzan las manos. Pareciera que estuvieran alabando a ellos, pero bueno, todos dirían, no, es a Dios que alzamos las manos. Siempre con música, siempre con alabanza suave, siempre con canciones bonitas. Vea lo que dice el versículo 48. Alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos que amé y meditaré en tus estatutos. Está equiparando, el salmista está equiparando los mandamientos de Dios con Dios mismo. Fíjese bien, alza sus manos, eso es acto de adoración. Alza las manos, ¿a quién? A Dios. Lo que pasa es que el salmista dice que alza sus manos a los mandamientos de Dios. Aquí tenemos un concepto de que la palabra de Dios es nada menos que divina. En el tiempo de la Reforma, bueno, en el tiempo antes de la Reforma, el asunto de las Escrituras llegó a ser un asunto crítico. El énfasis en las Escrituras como medio completo y suficiente para conocer a Dios y para obedecerle como cristianos fue un tema muy claro de la iglesia primitiva. Si usted lee los padres primitivos, ellos estaban clarísimos en cuanto al papel de las Escrituras. Antes de que existiera la tradición, todos sabemos que la Iglesia Católica desarrolló este concepto de la tradición de los padres, pero antes de que existiera la tradición de la Iglesia, los padres que llamamos antenicenos, los padres que vivían antes del concilio de Nicea, el año 325, los padres antenicenos apelaban a la Escritura como su autoridad máxima, y aún después del concilio de Nicea, cuando ya era legal el cristianismo, aún después, cuando la iglesia apelaba al testimonio de los padres, lo que querían decir era aquellos padres que honraban las Escrituras. La tradición de los padres en la iglesia antigua, la iglesia primera, siempre significaba lo que los padres decían acerca de la palabra de Dios. O sea, el ancla, el fundamento siempre eran las Escrituras. La iglesia primera no veía el testimonio de los padres como una tradición aparte de la palabra de Dios. Eso fue un desarrollo histórico posterior. En el año 1054 se divide la iglesia griega oriental de la iglesia romana occidental. Y nosotros nos vamos a limitar nuestra presentación a la iglesia del occidente porque es nuestra historia. Después de la caída del Imperio Romano, alrededor del año 400, la entidad más organizada era la iglesia. La iglesia sí tenía su organización, era fuerte, y la iglesia tomó un rol en mantener la unidad de la sociedad europea, ahora sin un gobierno civil unificado. Entonces la iglesia bajo las circunstancias, tuvo que intervenir y dar pues unidad, sentido a las sociedades europeas. El poder civil fue poco a poco dividiéndose en lo que serían luego las naciones europeas, y eso duró siglos en suceder, pero poco a poco el poder ya no estaba el Imperio Romano centralizado y se fue pues dividiéndose las naciones. Siempre se trató de mantener el Santo Imperio Romano como Carlos V en el tiempo de Lutero, pero no existía, ya
las naciones tenían sus identidades propias. Ahora, lamentablemente, en la medida en que la iglesia pues obtuviera poder social, en esa medida fue afectada negativamente. Y como la hidra de muchas cabezas de los mitos griegos, ¿verdad? La hidra tiene muchas cabezas. Así, hermanos, la sed de poder terrenal se empezó a manifestar en la iglesia más y más abiertamente. Y esto provee el contexto que 500 años después del año 1000, 500 años después, dará paso a la Reforma Protestante. Pero es necesario notar brevemente estas manifestaciones de la sed de poder en la iglesia para que comprendamos más plenamente el énfasis que los reformadores hicieron en la suficiencia de las Escrituras. Ahora bien, cualquiera que lee la Biblia se dará cuenta muy rápido que su mensaje es un mensaje de libertad. Es un mensaje de libertad. Libertad de muchas cosas. Libertad del pecado. Libertad de la culpa. Libertad de la opresión de Satanás. Y también libertad de los que sirven a Satanás en este mundo. No es ningún misterio la conexión entre el conocimiento de las Escrituras y los grandes movimientos de libertad social en la historia. No es ningún misterio. La relación entre conocer las Escrituras, amar las Escrituras y luchar por la libertad. Por ejemplo, las democracias occidentales deben su ímpetu a las Escrituras. Las luchas en favor de la dignidad humana también, como por ejemplo William Wilberforce en contra de la esclavitud, William Carey en contra de la práctica de sati. En la India acostumbraban a quemar la viuda encima del cadáver del marido. Y hay diferentes interpretaciones de los porqués sucedía, pero William Carey peleó y logró que se ilegalizara sati en la India. Y podríamos mencionar muchos más. Todos estos fueron impulsados, hermanos, por amor y por el conocimiento de la palabra de la Biblia, pues. Ahora, el magisterio católico romano medieval luchaba por consolidar su poder social y económico. Yo leí hace poco una cifra, ahorita no recuerdo cuántas tierras pertenecían a la Iglesia Católica en la época de la Reforma. Yo creo que era 30% de toda Europa pertenecían a la Iglesia. Era una cosa increíble y obviamente era un negocio, era un poder económico. Esas tierras producían dinero para Roma. Ahora, mientras se desarrollaban y se modificaban las lenguas de cada país en Europa, la iglesia no permitió la traducción de la Biblia a las lenguas populares, las lenguas vulgares, se decía que significa lo popular. Jerónimo había traducido el Antiguo y Nuevo Testamento al latín en los años 350 y existía la Vulgata, que era la Biblia en latín. Pero mientras caminaban los años y la lengua del latín moría,
Solamente el clero y la nobleza que pudieron costear la educación sabían leer latín. Inclusive algunos cleros, muchos monjes, muchos frailes, algunos sacerdotes no sabían leer latín al llegar al tiempo de Lutero. De modo que podemos imaginarnos, había crecido una ignorancia prevalente, una ignorancia masiva acerca de la palabra de Dios en Europa. Pero Dios siempre es fiel. Y durante toda esta época, también Dios levantaba varias personas y movimientos en contra de la creciente corrupción de la religión. Por ejemplo, en los 1100, el siglo XII, Pedro Baldo de León, sur de Francia, Pedro Baldo, muere en 1218. No sabemos mucho acerca de su vida personal. Fue un negociante, pero pues le nació un gran amor por la palabra de Dios. Era una persona culta, sabía leer, y le nació el deseo de traducir porciones de la Biblia para que sus compatriotas pudiera tener la Biblia también. Entonces, aparentemente dejó todos sus negocios a su esposa y se fue a predicar con otros. Tradujeron algunas porciones de la palabra de Dios del Nuevo Testamento y fueron a enseñar la Biblia. Criticaba la iglesia. Pedro Baldo, a diferencia de Francisco de Asís, no abrazó la pobreza como un valor para obtener la salvación o para un valor en sí, sino abrazó del despojarse de todo como una protesta contra una iglesia que solo pensaba en el dinero. Vendían los puestos, se enriquecían los arzobispos y los cardenales. Entonces Pedro Baldo se llamaba, él y sus pastores, los predicadores pobres de León. Aquellos pobres de León, porque andaban bien sencillo y solo se dedicaban a enseñar la palabra de Dios. Sus enseñanzas se esparcieron rápido, había sed de la palabra. Y Pedro y su compañía de pastores no pensaban en dividirse de la iglesia. Ellos se imaginaban que estaban ayudando a la iglesia. Ingenuamente, ellos pensaban que le estaba brindando un servicio a la iglesia, ayudando a enseñar la palabra de Dios. Ellos inclusive viajaron a Roma y pidieron a la curia, al Papa, que los reconocieran como orden. Llegaron felices y se ofrecieron al servicio de la iglesia. Adivinen lo que pasó. Al analizar, le dijeron, bueno, salgan y nosotros le avisamos, ¿verdad? Entonces se fueron. Y los poderes eclesiales deliberaron. Pero al analizar las posibles consecuencias de divulgar la Biblia, las posibles consecuencias, porque la curia sí sabía lo que contenía la Biblia. Cuando los volvieron a llamar, le dijeron que no era el momento y no era la forma apropiada y que muchas gracias, pero que se fueran y que no predicaran. Y de ahí
fueron excomulgados tan rápido como 1184. Excomulgados. Y luego los valdenses fueron perseguidos cruelmente hasta exterminarlos en muchos lugares, y solo sobrevivieron en el sur de Francia y en el norte de Italia, donde se refugiaron en los Alpes. Y el registro histórico cuenta de masacres terribles de hombres, mujeres y niños cuando montaban campañas contra ellos y exterminaban pueblos enteros. Pero Dios cuidó un remanente, y cuando la Reforma Protestante estalló en los 1500, los valdenses, muchos de ellos, se unieron a los reformados en Ginebra. Y Guillermo Farel realizó muchas reuniones, y luego Pedro Vidé con los valdenses, y un sector de ellos se unieron a los reformadores. Duraron 400 años bajo persecuciones crueles, y su forma de iglesia era básicamente lo que luego en la Reforma, 400 años después, lo que harían los reformadores. Es una historia tremenda de la providencia de Dios, pero el punto para nosotros es la actitud de Roma en no permitir la palabra de Dios, porque Roma sabía que atentaría contra su poder, contra su control sobre los países. Otro esfuerzo por entregar la Biblia en el idioma del pueblo fue el valiente Juan Wycliffe en Inglaterra. Juan Wycliffe muere un poco más de un siglo después, 1384. Juan Wycliffe fue precursor definitivo de la Reforma Protestante. Wycliffe criticó igual los abusos del papado, muchas doctrinas como la transubstanciación y otros, y tradujo con otros colaboradores toda la Biblia al inglés del pueblo. Varias veces fue llevado a juicio, fue acusado, etcétera, pero no lograron condenarlo en vida. Él murió de una enfermedad, enfermó antes de que lo pudieran quemar y murió. Pero después de muerto, lo condenaron, sacaron sus huesos, quemaron sus huesos y lo tiraron al río. El punto, hermanos, y el siglo siguiente, recordemos Juan Hus en Bohemia, el moderno Checoslovaquia. Juan Hus conocía las obras de Juan Wycliffe y quiso duplicar en Bohemia, en el idioma del pueblo. Igual ponía la Biblia en el idioma del pueblo, predicaba sus sermones no en latín, en el idioma del pueblo. Fue invitado a un concilio de la Iglesia Católica, Constanza, creo, si mal no me acuerdo. Le prometieron salvoconducto, que nada le iba a pasar. Los amigos de Juan Hus le dijeron: no se vaya, no vaya, es una trampa. Él dijo: voy a ir a dar testimonio y ver si entramos en razón. Yo creo que les puedo convencer. De hecho, hay una película de Juan Hus, lo pueden conseguir, la película de Juan Hus. Y él va, y no más llegando es echado preso. Le preguntaron si iba a retractarse de todo, y él dijo: ¿pero de qué? Estoy predicando la... No, retráctese de todo, punto. Él dijo: bueno, no sé de qué me está pidiendo que me retracte, no puedo retractarme. Entonces lo quemaron, así nomás. La tradición dice que murió cantando un salmo al Señor. El punto es este:
En cada siglo Dios tuvo sus testigos fuertes. Sin duda hubo muchos más. Pero en cada siglo, desde 1100 en adelante, hubo predicadores claros que ponían la palabra en el idioma de los pueblos, pero fueron reprimidos. La oposición de la iglesia decidida y universal a que el pueblo tuviera la palabra de Dios era un hecho, era feo y era fuerte. Instintivamente, de forma instintiva, el clero romano reconocía que el conocimiento de la Biblia era enemigo a su comodidad y su poder. Y por lo tanto, Roma durante muchos siglos suprimió con todas las artimañas a su disposición, suprimió la palabra de Dios, a que el pueblo tuviera la palabra de Dios. Al llegar al siglo XVI, el solo hecho de tener en su posesión porciones de la Biblia era suficiente para que lo llevaran ante la Inquisición. Entonces, hermanos, mire, es en este contexto que Martín Lutero apela solo a las Escrituras. Ojo, qué peligroso. Ese es el contexto. Cuando Martín Lutero, ante la dieta de Worms, apela a la sola Escritura, Roma tenía 5 siglos matando gente por esa confesión. Roma tenía 5 siglos matando gente por promover la Biblia. Y Martín Lutero se levanta y apela a la sola Escritura para atar su conciencia. Y esta confesión es la base para su excomulgación por el Papa. Lo excomulga porque apela solo a las Escrituras. Roma no solo había creado una serie de doctrinas antibíblicas, algunas de las cuales conocemos muy bien, como las indulgencias, los peregrinajes, las reliquias, etcétera, sino que Roma también hizo todo lo posible para que la Biblia no se conociera. En su lugar, Roma colocó la autoridad del magisterio, la autoridad de los concilios, la autoridad de la tradición y por sobre todo desde Bonifacio VI y Inocente III, creo, la autoridad del Papa. Entonces, hermanos, mire, la inquietud, la gran pregunta era, ¿cómo podía el cristiano tener conocimiento verdadero de la salvación en medio de esta confusión? Adorábamos santos, hacíamos peregrinaciones, comprábamos reliquias, indulgencias. Era una confusión increíble, imposible. Y la gran pregunta era, ¿cómo puedo saber acerca de la salvación? ¿Cómo puedo ser libre de la manipulación, tanto espiritual como económica, como civil? ¿Cómo podía tener certeza de su destino eterno? Martín Lutero y los otros reformadores tuvieron que sacudirse de la hegemonía religiosa poderosa, arriesgando sus vidas y en muchos casos perdiendo sus vidas, porque encontraban la fuente del conocimiento verdadero de Dios y la certeza de la salvación en un solo lugar, en la palabra suficiente de Dios. La doctrina de la suficiencia de las Escrituras
fue redescubierta, fue forjada en medio de esta monumental batalla por la fe. Sin embargo, y ahora vamos a hablar de nosotros en el siglo XXI. Sin embargo, de la misma manera que el hijo pródigo recibió su herencia y la malgastó, de la misma manera, sectores de la iglesia heredera de los reformadores, la iglesia protestante, de la misma manera se ha despreciado la herencia que nos heredaron, traicionando la sangre de los mártires, que fue el costo de recuperar la suficiencia de las Escrituras, inclusive colaborando con los enemigos del Evangelio, levantando de nuevo enemigos de la suficiencia de las Escrituras, de la sola Escritura, solamente en versión evangélica. En lugar de papas, los evangélicos se han levantado apóstoles, cuando la Biblia nos enseña claramente que el Cristo, el ungido, es el último. Vendrán muchos Cristos, muchos ungidos, no les oigan. Jesucristo dice, uno es su maestro, el Cristo, que se refiere a Él. Y en su lugar de el ungido último, los evangélicos han levantado sus apóstoles y sus profetas. En lugar de la tradición de la iglesia, los evangélicos han levantado sus propias tradiciones humanas, sus relecturas humanistas, psicologizadas. No sé si eso es una palabra. Pero hermanos, como el hijo pródigo retornó a la casa de su padre, no perdamos la esperanza de una nueva reforma en nuestro propio tiempo, porque sí se necesita. No hablemos de Roma. Dios tendrá que hacer con Roma lo que Dios quiere hacer con Roma. Hablemos de la necesidad de una nueva reforma en el seno de la iglesia protestante y evangélica de nuestro tiempo. Eso sí, yo estoy convencido, y más que convencido, que esta reforma solo se logrará. Solo se logrará sobre sostener consistentemente la palabra de Dios como suficiente para toda nuestra enseñanza. Entonces, mi tema es cómo Juan Calvino, el reformador, le dio forma a la idea de la suficiencia de la Escritura. Martín Lutero, Juan Hus, Juan Wycliffe, Pedro Baldo, antes que ellos ya habían formado su vida y su trabajo con base en la convicción de la suficiencia de las Escrituras. Martín Lutero es muy claro en sus escritos también. Podríamos haber escogido Martín Lutero. Sin embargo, mi teólogo favorito sigue siendo Juan Calvino, así que he elaborado un resumen de esta doctrina, así como Calvino la presenta. Hay un librito que ya no hay porque solo mandaron 2, pero es por este servidor sobre este tema. Prácticamente es el contenido de esta conferencia que se llama
Juan Calvino y la suficiencia de las Escrituras. Está disponible en la página de CLIR. Todos que no conocen la página de CLIR, apunte, clir.net, clir.net. Ahí usted puede visitar la página. Tenemos recursos, tenemos los boletines viejos en PDF, hay muchos recursos, las mismas confesiones, otras confesiones que no tenemos acceso, como la helvética, la segunda helvética, está en la página de CLIR. Y el hermano Islem Arellano de Comalcalco tiene muchos de los libros de CLIR, y usted puede contactar a Islem para los libros de CLIR. Él los trae en cantidades, entonces ya los libros están aquí en México. Entonces, yo no tengo el teléfono del hermano Islem, pero posiblemente lo conocen y pueden conseguir los libros a través de él. Entonces, el librito que se llama Juan Calvino de la suficiencia de las Escrituras contiene el material que hoy estamos compartiendo, para que usted tenga por escrito algunos de estos datos, ¿verdad? Yo creo que no es ninguna exageración afirmar que fue Juan Calvino que le dio la mejor forma a la doctrina protestante sobre las Escrituras. Juan Calvino pensaba de forma lógica, consistente, sistemática. Entonces, lo que se ha enseñado sobre este tema después de Calvino, lo que se ha enseñado sobre la suficiencia de las Escrituras después de Calvino, ha sido esencialmente simplemente el desarrollo de lo que encontramos en, por ejemplo, la institución de la religión cristiana por Juan Calvino. Ahora, para Calvino, el meollo del asunto tiene que ver con lo mismo que todos los pre-reformadores y Martín Lutero. Tiene que ver con el verdadero conocimiento de Dios y la forma de que Dios obra su salvación. Esa es la carga. Esa es el meollo del asunto. ¿Cómo podemos conocer verdaderamente a Dios? ¿Y cuál es la forma en que Dios obra su salvación entre los hombres? ¿Cómo podemos conocer verdaderamente al verdadero Dios? Esto no es un punto superficial, hermano. No es un punto superficial. Calvino era conocedor de toda la historia hasta la antigua de los griegos y los romanos. Él conocía todas las religiones antiguas, las filosofías antiguas, además de los debates filosóficos y teológicos de su tiempo. Y claramente todas las religiones y filosofías discrepaban entre sí. ¿En cuál de todas debe creer el hombre? Usted sabe que en el tiempo preciso de Calvino, en Ginebra mismo, había decaído tanto la religión que se dice que cuando los monjes y los frailes percibían que el pueblo había caído en apatía, las ofrendas estaban malas y la gente ya no llegaba a misa. Entonces dice que en alguna noche bien silenciosa se metían algunos frailes con ollas abajo de la ciudad en las alcantarillas, ¿verdad? Y los sistemas sépticos debajo de las calles. Entonces empezaban a sonar las ollas. Entonces otro que estaba como parte del show, otro que estaba arriba decía: oiga, el purgatorio está pidiendo más almas, hagamos algo, necesitamos seguro
siempre dinero, ¿verdad? Necesitamos pagar más misas o algo. Había caído tan bajo de manipular a la gente de esa manera, asustando a los pobres moradores de Ginebra para que el siguiente domingo estuviera llena la iglesia y todo el mundo sacando para no sé qué. Entonces, hermanos, mire, y vamos a tocar algunos puntos hoy en día, ¿verdad?, que suceden, tal vez no exactamente de la misma forma, pero llega a la misma meta. El punto era, ¿cómo podemos conocer verdaderamente a Dios? ¿Cómo podemos saber qué quiere Dios de nosotros? ¿Cómo opera Dios? Y eso para nosotros significa, hermanos, ¿qué es lo que venimos a hacer el domingo? ¿Cómo deben llevarse nuestros ministerios de misiones y de evangelismo y de enseñanza de jóvenes? Eso es traducirlo a lo presbiteriano. Podemos decir que Calvino él toma su punto de partida donde comienza la Biblia. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Peter Jones, que va a hablar esta semana en el seminario, Peter Jones llama a esta perspectiva dosismo. Porque toda otra religión, dice Pablo, es unista. Niega el creador. Y lo que queda son el cosmos, el universo, las fuerzas de aquí, dioses, pero todos esos dioses son parte de uno mismo. Y realmente, dice Peter Jones, si usted puede contar a dos, usted puede ser teólogo. Porque solamente existen dos religiones. La bíblica, que dice que hay un creador que lo creó todo, y las demás que dicen que todos participan de las fuerzas cósmicas. Calvino parte desde el primer párrafo de la institución del dosismo. Parte de Dios como creador. Y eso es sumamente importante para nosotros, hermanos. Los presbiterianos afirmamos lo mismo. Nuestro catecismo y nuestra confesión comienza con Dios. Según Juan Calvino, las criaturas nunca pueden descubrir por sí sola al Creador. Es necesario que el Creador se revele. Ahora, esto tiene implicaciones para todo. Si es el Creador que tiene que revelarse a nosotros, hermanos, todo lo que hacemos tiene que venir revelado del Creador. La criatura no solo no puede obtener conocimiento de su Creador, sino no tiene derecho. La criatura no tiene derecho de opinar sobre su Creador. No tiene autoridad de definir al Creador. Ustedes se acuerdan cuando Moisés le pregunta a Dios su nombre. Dios ya había dicho: yo soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Ya Dios se había identificado como yo soy. Y Moisés insiste, pero ¿qué nombre, qué Dios le digo a los israelitas? ¿Quién me manda? Y casi en tono bravo, Dios dice: dígales que el yo soy te manda. Dios no permite que el hombre le atribuya a Dios su propia opinión. Dios no permite que el hombre defina a Dios. Dios no permite que el hombre invente ninguna faceta de la adoración a Dios. Yo no sé si ustedes se acuerdan de Éxodo 20. Después de que Dios da los 10 mandamientos,
Esto es un punto muy presbiteriano que se está olvidando en las iglesias presbiterianas. Después de dar los 10 mandamientos, el pueblo dice que por favor les hable Moisés y no Dios, porque tuvieron miedo. Y dice Moisés, bueno, no tengan miedo, Dios ha venido para probarlos. Entonces Dios le da algunas indicaciones que parecieran raras, y apuesto que usted no ha leído estos versículos y no se ha puesto a pensar en estos versículos desde hace mucho tiempo. Versículo 21 de Éxodo 20. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Jehová dijo a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. Esa fue la demostración más patente de que Dios tiene la prioridad. Cuando Dios habló en voz audible y Sinaí se sacudía desde sus raíces, esa fue la forma más patente que Dios tiene la prioridad en todo esto. Y dice Dios, eso es lo que Dios está enfatizando aquí. Vosotros habéis visto como os he hablado desde el cielo con vosotros. No hagáis conmigo dioses de plata ni dioses de oro os haréis. Dice Dios, yo me reservo el derecho de decir cómo quiero que me adoren, pero no para aquí. Fíjese en 24, altar de tierra harás para mí. Altar de tierra, un altar muy simple, un altar no muy elegante, así como los altares de los paganos, ¿verdad? Altar de tierra. Y si sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas, en todo lugar donde yo, otra vez, no en cualquier lugar, donde yo diga, en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre. Ahora, en algunas partes de Palestina habían tantas rocas que iba a ser difícil hacer un altar de tierra. Había tantas piedras. Entonces dice, y si me hicieres altar de piedras, no las labres, no las toques. De nuevo, los altares que hemos encontrado en la arqueología son altares lindas, los filisteos y los cananitas, altares con cara, inclusive en América, las piedras con caras de jaguar y labradas. Era muy común. El hombre siempre cree que puede acercarse a los dioses y ofrecer lo que nosotros le damos. Fíjese lo que Dios está diciendo. Si tiene que hacer un altar de piedra, no quiero que tus manos inmundas las toque mucho, porque me lo contamina. Déjeme las piedras así como yo las hice. Este principio, hermano, de la autoridad soberana de Dios sobre la adoración, sobre la religión, es donde Calvino parte. El Dios creador es el Dios salvador, soberano, y tan suficiente que prohíbe que el hombre añada a lo que Él nos ha dado. En la adoración de los israelitas, solo podían ofrecer a Dios lo que Dios había dado primero. Recuerdan, apenas están ordenados Ofni y Finés, y Dios envía fuego santo del cielo, encendiendo el altar y cubriendo el tabernáculo de gloria. Ese fuego encendido de Dios, los israelitas tenían que llevar ese fuego por el desierto, donde quiera que fueran, y solamente quemar su incienso y quemar sus holocaustos con ese fuego. Ofni y Finés se emocionan y toman fuego que Dios no mandó
y van y ofrecen a Dios fuego extraño. Y todos recordamos lo que les pasó. Dios los mató en el lugar y no permitió que Aarón les llorara. ¿Qué estaba enseñando Dios? Exactamente esto. Dios se reserva la potestad y la autoridad de revelarse a sí mismo y de dar inclusive al pueblo lo que pide de vuelta. ¿Qué tiene que ver esto con las Escrituras, hermano? Todo. ¿Cómo sabemos del Dios verdadero? ¿Cómo sabemos qué agrada a Dios y qué desagrada a Dios? Solamente en las Escrituras. Y así como Roma en los años medievales había inventado una cantidad enorme de formas en que el hombre le ofrecía a Dios, así hoy en día la iglesia sigue inventando cosas que estoy seguro desagradan al Señor. Canciones que no encuentran fundamento en la palabra de Dios desagradan a Dios. Si podemos hacer un antropoformismo, estoy seguro que Dios se tapa los oídos cuando se cantan algunas canciones. Prácticas en el seno de la iglesia evangélica hoy que nada tiene como fundamento, no exaltan al Dios creador y al Cristo Señor de su iglesia. La iglesia evangélica hoy se ha puesto a manosear las piedras del altar demasiado. Este concepto de Calvino sobre la relación de Dios con el hombre es un concepto robusto, porque Calvino no limita la fe solamente a un conocimiento acerca de Dios, un conocimiento superficial, no solamente algo intelectual de saber acerca de Dios. El hombre fue creado para relacionarse de manera personal, íntima y real con el Creador, una relación que la Biblia define como pacto, una relación pactual, el Creador con su criatura. Y esta relación pactual, y Calvino elabora este principio, no vivió suficiente tiempo para elaborarlo más, pero las semillas de esta teología pactual está muy claro en los escritos de Calvino. Esta relación pactual abarca todo el ser humano y por eso trasciende cualquier aspecto particular de intelecto o de voluntad. Uno de los énfasis claros en Calvino, hermano, es que la fe, cuando Dios se presenta ante la fe, Dios se presenta en las Escrituras ante el pecador, Dios se presenta como persona viva, una persona real, no una idea abstracta, no unas cosas que aprenderse solamente intelectualmente. Y Calvino contrasta las vanas especulaciones de los hombres, y este es el lenguaje de Calvino, con la experiencia viva, dice Calvino. Contrasta las vanas especulaciones de los hombres sobre Dios con la experiencia viva de Dios encontrada, al Dios encontrado en las Escrituras. Este concepto de que Dios se presenta realmente por medio de la Biblia, hermanos, transformó las iglesias en el tiempo de la Reforma. Para Calvino y para los otros reformadores, Dios mismo estaba llamando al pecador a reconciliarse con su Creador. Cuando se leía la palabra de Dios, cuando se predicaba la palabra de Dios, Dios mismo abría su boca.
Roma había alejado al hombre detrás de cleros, rituales, peregrinajes, santos, vírgenes y quién sabe cuántas cosas más. Pero los reformadores pregonaban un mensaje de un Dios cercano, tan cercano como escuchar su palabra leída. Un Dios real. Escuchar la palabra de Dios era, decía Calvino, escuchar la palabra de Dios era estar frente a Dios mismo. Escuchar la palabra de Dios era estar igual que Jesucristo mismo estuviera en la tierra, hablándonos con su propia boca. La claridad con que Calvino entendía los principios bíblicos sobre la relación entre Dios y el hombre lo llevó a refutar otros errores. El panteísmo de los griegos que estaba resurgiendo en su tiempo y también al modernismo, porque los socinianos ya eran modernistas en el tiempo de Calvino. Los socinianos negaban la divinidad de Cristo, negaban que la palabra de Dios fuera inspirada por el Espíritu Santo e infalible, y Calvino, con base en este concepto de que es realmente Dios que habla, pudo rechazar a los panteístas, a los socinianos, etc. Entonces, este reformador llegó a colocar las Escrituras en su verdadero lugar con más precisión de lo que otros lo habían podido hacer. Y si nuestra teología no aprecia, hermanos, plenamente el lugar y la persona del Creador, se verán afectadas las otras doctrinas importantes. Nuestro concepto del Creador lo afecta todo el resto. Salen las distorsiones doctrinales, etc. Entonces, concluyendo esta parte, podemos apreciar que Calvino arranca cuando está pensando acerca de la naturaleza de las Escrituras. Calvino parte de donde comienza la Biblia, la prioridad de Dios como creador. Dios como creador es el que crea a la criatura. Esa condición de Dios como creador le da no solamente la potestad, sino todo el derecho, toda la autoridad de definir todas las cosas. Y encontramos en lugares de la Biblia, tal como en Éxodo capítulo 20, encontramos no pistas, encontramos declaraciones donde Dios explícitamente prohíbe que el hombre defina a Dios, que el hombre decida cómo le va a adorar a Dios, que el hombre, Dios prohíbe que el hombre tome la iniciativa, la creatividad, por decirlo así, en dar a Dios lo que piense. Calvino dice que las Escrituras son palabras de Dios, la autorrevelación de Dios para nosotros en todo. Y como somos seres en relación pactual con Dios, no podemos separar una parte de otra parte. Las Escrituras como libro de pacto, como testimonio del pacto, implica el mensaje de Dios, el dominio de Dios sobre todo aspecto de nuestra vida. Eso es lo que significa la suficiencia de las Escrituras para Calvino. Yo
voy a argumentar de que generalmente nuestro concepto es muy superficial cuando hablamos de la suficiencia de las Escrituras. Es demasiado superficial, porque Calvino, al comenzar con Dios como creador, automáticamente nos ubica como criaturas en relación con el Creador en todo aspecto de nuestra vida. Eso no quiere decir que la Biblia nos instruye matemática y biología y ciencias y esas cosas. No estamos hablando de suficiente como texto de conocimientos X. Estamos hablando de suficiente para orientar al ser humano en sus tareas de matemática, de ciencia, de biología, etc. Son suficientes para orientar al ser humano en todo, porque son la autorrevelación del Creador, y especialmente para la iglesia en nuestra práctica de la religión son suficientes hasta en medida más profunda. En la próxima sección entonces vamos a hablar cómo las Escrituras son freno para inventos humanos. Hemos tocado eso un poquito, pero continuaremos. Entonces tomemos un pequeño receso. Ecclesia Reformata, sempre reformanda.